plantearle, y grábeme, don David. Ayer Santiago Krill se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para planear estas mesas de diálogo entre la oposición, el panismo y el gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo preguntaba, ¿con qué autoridad moral se ha erigido como líder de la oposición, como líder del panismo, Santiago Krill, el honorable, nótese mi sarcasmo, diputado federal plurinominal del PAN, el que fuera secretario de Gobernación con Vicente Fox, el que suspirara por la presidencia de la República? Y decía, ¿con qué autoridad moral, luego de que el maestro Miguel Vadillo publicara que la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República están investigando a Santiago Krill y a Ricardo Anaya por una red financiera de factureras? Ayer le informaba aquí que el exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal por el PAN, Santiago Krill, es investigado junto con su hijo Santiago Krill Garza realmente en una intrincada red financiera que vipara en el lavado de dinero. Hablar a detalle de esto que publica en la revista Contralínea y que significaría pues un golpe a la credibilidad, a la autoridad moral de estos políticos. Y bien dice el presidente que sin autoridad moral pues no se puede ni gobernar, ni se puede negociar, no hay nada. Un político sin autoridad moral no tiene nada. Saludo con mucho gusto al maestro Miguel Vadillo. Miguel, un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Vicente, buenos días también para tu gran audiencia, a tus órdenes. Miguel, pues vaya anuncio, vaya publicación que realizas, maestro, porque habla de políticos involucrados con despachos, empresas que tienen a su vez negocios hasta con el crimen organizado. Y estos dineros terminaron en las cuentas de Ricardo Anaya, en los despachos de Santiago Krill. Apórtanos más detalles, si puedes, maestro, a esto que estoy mencionando. Sí, fíjate que desde hace mucho tiempo hemos conocido esta dualidad de muchos abogados que entran a la política y se convierten pues en líderes de partidos, concretamente el Acción Nacional, en este caso, y que al mismo tiempo litigan en tribunales, Vicente. Este problema pues es viejo, es conocido ya. Me parece que Santiago Krill es una mala copia de Diego Fernández de Ceballos, al que para muchos es su jefe, porque así le apodan, y es una mala copia porque aspira a ser como él y lo copia en todo. Veamos, por ejemplo, que Santiago Krill fue el promotor, impulsor y quien preparó a Ricardo Anaya para contender por la presidencia de la República. Afortunadamente perdieron, porque bueno, no me imagino un país gobernado por estos. Y es una mala copia porque Santiago Krill hace también lo mismo. Es un político de derecha que ha estado en contra de cualquier programa social gubernamental, distinto a lo que pasaba antes, por supuesto, actualmente de Andrés Manuel López Obrador, y también se mantiene despachos es en plural, de abogados, desde donde opera, con la influencia política que esto les permite, y que pues desgraciadamente no hay leyes que prohíban esto, que habría que decir, a ver, Santiago Krill, si tú estás devengando un salario en el Congreso, pues debes de apartarte del litigio, de tribunales, porque no puedes tener esa doble función, porque es inmoral, Vicente, como bien dice el presidente, esto es inmoral, porque por las mañanas litigan en tribunales y en las tardes, noches, están aprobando leyes en los congresos. Entonces esto no puede seguir siendo. Esto lo hizo toda su vida Diego Fernández de Ceballos y ha sido muy criticado. Entonces está en la misma situación, pero ahora con un agravante. Las autoridades hacendarias y judiciales de México, desde que entró el actual gobierno, hubo la orden presidencial de investigar a todas aquellas empresas que estaban siendo utilizadas, que eran de membrete, empresas fantasmas, y eran utilizadas
por el crimen organizado para lavar dinero. Pero no solamente lavar dinero, sino que también elaboraban facturas apócrifas para que no se pagara impuestos, una serie de delitos venían con estas empresas fantasmas, que muchas no tienen ni direcciones o direcciones falsas, y muchos de sus socios o sus miembros de estas empresas tampoco corresponden a la realidad, son nombres ficticios o nombres de personas, porque a veces ponen al chofer, al ama de casa, a alguien, algún trabajador, los ponen al frente de estas empresas sin que ellos lo sepan. O sea, es toda una maquinación fraudulenta, delincuencial. Bueno, pues estas empresas que fueron investigadas desde principios de sexenio, estoy hablando de hace 3 años, se inició toda esta investigación, porque antes se permitía con toda libertad. Ahora no, se ordenó la investigación, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Servicio de Administración Tributaria y los órganos de inteligencia también, como el Centro Nacional de Inteligencia, empezaron a indagar e investigar qué tipo de empresas eran, si existían, si sus ingresos, sus egresos, de dónde provenían y todo esto. Bueno, en esta investigación encontraron una red de empresas, 36 empresas plenamente identificadas. La mayoría de ellas operan en Zapopan, Jalisco. Zapopan, como tú bien sabes, junto con Bahía de Banderas en Nayarit, son los 2 bastiones principales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, estas empresas vinculadas también a este cártel, a esta mafia delincuencial, bueno, pues hacían operaciones para ellos. Y estaban la mayoría de estas asentadas ahí en Zapopan. Bueno, estas empresas contratan a despachos de abogados. ¿Y para qué contratan a despachos de abogados? Si son empresas fantasmas o de papel, bueno, para que puedan o les hagan un trabajo de asesoría y de defensa legal si se necesita. Entonces los tienen bajo ingresos fuertes, y hasta ahí tú dirías, bueno, pues es un servicio profesional que desarrollan los abogados. Pues sí, pero no solamente eso, porque empiezan a salir millones de pesos de estas empresas y son canalizados a despachos de abogados. Y de esos mismos despachos transfieren este dinero a otros despachos. O sea, hay triangulaciones de dinero, y esto en el mejor argot de las autoridades financieras son operaciones sospechosas. ¿Sospechosas de qué? Pues de lavado de dinero, precisamente. Y entonces estos despachos de abogados, lejos de ser despachos profesionales con una actividad pues que cualquier delincuente tiene derecho a una defensa, digamos, pero estos despachos cuando empiezan a asesorar de cómo defraudar, de cómo operar, etcétera, etcétera, bueno, pues ya están pasando a la parte delictiva. Es lo que está investigando la autoridad exactamente. En este terreno vemos a una empresa concentradora creada por Francisco Gil Díaz, por otro abogado primo de él y por otro abogado, 3 abogados, ahí aparecen, ahí están los nombres en la información, crean esta empresa y esta empresa empieza a recibir recursos de muchos despachos de abogados. Extrañamente, esta empresa es más, en su portal se anuncia Suma de Capacidades SC, se anuncia como una empresa que da servicios a bufetes jurídicos. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero bueno, le preguntamos, entrevistamos como corresponde a Santiago Krill, al diputado federal, no nos dio la entrevista en vivo, pidió un cuestionario, obviamente para que no haya réplica y para poder tener una margen de contestación más accesible para él. Nosotros aceptamos, por supuesto, porque queríamos su versión, y se le hicieron 9 preguntas y las 9 contestó. Él decía que él tiene derecho a la secrecía, que es un trabajo profesional que él realiza, y que él y su hijo jamás han recibido dinero de empresas que no estén legalmente constituidas. Pues aquí ya hay la primera mentira, porque en un organigrama que tenemos, en un diagrama de actividades de flujos de dinero de estas empresas factureras, resulta que en el caso, por ejemplo, del despacho de su hijo, que también es abogado, Santiago Krill Garza Ríos, bueno, recibe millones, tanto él como sus otros 3 socios, y también el despacho, o sea, en lo individual y en el despacho, reciben millones de pesos de empresas factureras. Y estas empresas ya son definitivamente ilegales. Ya están identificadas por las autoridades como ilegales, la están persiguiendo a sus socios, a quienes las hayan constituido. Entonces, aquí ya hay un problema delincuencial en donde abogados participan en esto.
Entonces, bueno, pues la investigación, como te digo, aunque tiene 3 años, es que todas las partes financieras, Vicente, no, la ruta del dinero que le llaman, no es sencillo, es complicado, y más cuando hay transferencias de un despacho de abogado a otro, de ese despacho a otro. Entonces, esta empresa Suma de Capacidades, de la cual es el principal socio Santiago Krill, le entregó 80 millones a Santiago, poco más de 80 millones de pesos, entre 2015 y 2021. En el caso de su hijo, él recibió de manera directa 42 millones. Y también ha recibido más millones directamente de empresas factureras. O sea, es un flujo de dinero impresionante. Y bueno, pues deja huella porque lo que hicieron fue hacer transferencias, porque en determinado momento tal vez no estaban siendo investigadas. Me refiero al sexenio pasado. No eran investigadas y estas empresas eran manejadas como si fueran empresas legales, bien constituidas. Lo cual, bueno, pues no se investigaba de dónde provenía el dinero, no se sabía, porque hay la sospecha y ya tienen algo de evidencia que el dinero que obtienen estas empresas factureras proviene también del crimen organizado, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ya estamos hablando de un grupo delincuencial de empresas, de los que las constituyen, que pues por supuesto son delincuentes, y también donde despachos de abogados se han visto vinculados con estas empresas, asesorando como representantes legales. Hay una operación, Vicente, de uno de los abogados, de más de 800 millones de pesos. O sea, no hablamos de cantidades importantes, pues. Entonces, bueno, pues ahí está la investigación. Vamos a ver en qué concluye. Esperemos que el fiscal Alejandro Gertz pueda terminar sus indagatorias, abrir expedientes bien y presentarlos adecuadamente ante tribunales, ante los juzgados, para que pues empiecen a llegar órdenes de aprehensión contra todos aquellos que hayan cometido actos ilícitos, porque el hecho de ser abogados no les da una credencial de impunidad para seguir actuando y operando con toda libertad, claro. Participando con la delincuencia organizada. Pero aún más, Vicente, concediéndole a Santiago Krill en sus respuestas, que las pueden ver ahí en la página de Contralínea, el cuestionario que contestó, concediéndole que es su derecho a la secrecía, al secreto profesional, que sí lo tienen los abogados. Y él nos dice que no puede hablar de sus clientes, de las empresas ni de las operaciones. Bien, concediéndole este derecho, que pues por supuesto la ley se lo da, pero pensando que hace un trabajo profesional. Yo te pregunto esto: si un abogado defiende a un mafioso, a un delincuente, a alguien vinculado al crimen organizado, y ese delincuente o ese grupo delincuencial le paga al abogado con dinero sucio, con dinero obtenido de actos ilícitos, ¿acaso esto no es lavado de dinero? ¿Acaso no hay un problema de utilizar dinero sucio para pagarle a abogados? ¿No los hace cómplices a estos abogados? ¿O ellos, amparándose en el secreto profesional, dicen, no, para mí es legal porque él es mi cliente, me puede pagar con lo que pueda? Pues me parece que no. Y si la ley lo permite, pues hablamos entonces ya no de las leyes, hablemos de los actos inmorales que cometen estos despachos de abogados al participar, asesorar y representar legalmente a estos grupos delincuenciales. Es una línea muy delgada ahí que la cruzan muchos abogados, Vicente. Muy importante lo que acabas de mencionar, maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, me llama mucho la atención esto que también escribes en el artículo, en el reportaje, en la investigación. Dice, según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas del despacho Suma de Capacidades SC de Santiago Krill, también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente sujeto a investigación penal por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética. Como se sabe, Santiago Krill, socio y fundador del despacho Krill García y Asociados, fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando este fue candidato por el PAN a la presidencia de la República en 2018 y cuya contienda perdió frente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero eso no es lo único que me llama la atención, sino que también mencionas esta parte. El diputado panista Krill Miranda es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, abogados litigantes, y de Aguilar, Sierra y Asociados y GPL Abogados. Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos. Aguilar, Sierra y Asociados le transfirió cerca de 13 millones de pesos. Krill Rodríguez y Abogados, más de 8 millones de pesos. C. Claro, socio de Alfa Credit, 4.3 millones. GPL Abogados, 3.4 millones de pesos. Y esto es lo relevante. El socio principal de Aguilar, Sierra y Asociados es Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y cuyo despacho recibió 3.4 millones de pesos de municipios gobernados por panistas. Mérida, Yucatán, 3.4 millones, y Reynosa, Tamaulipas, 2.7 millones, así como otros 5.2 millones de pesos del partido Encuentro Social. El vínculo político hasta la vértebra de esta red que destapas, Miguel. Sí, se me había pasado este detalle de que también este joven panista que quiso algún día ser presidente de la República y que hoy anda a salto de mata en Estados Unidos, se presume, puede ya haberse movido, no lo sé. Ya ves que a los prófugos de la justicia mexicana les da por irse a Israel, donde no hay tratado de extradición y donde pueden permanecer en la impunidad. Por allá tenemos a 2 mexicanos y probablemente más. Pero bueno, volviendo a Ricardo Anaya, pues sí, no hay justificación alguna. Suma de Capacidades, esta empresa de Krill, le entrega 4.1 millones a Ricardo Anaya. Y digamos que esto obedecería ¿a qué? Pues a que su amigo era su principal promotor cuando fue candidato presidencial del PAN. Él lo impulsó y se impuso a todos los demás aspirantes a la candidatura presidencial por ese partido de ultraderecha. Entonces, de tal manera que pues vemos toda una red de panistas involucrados. Son del mismo partido, piensan igual, actúan igual, y por eso yo al empezar esta plática te hablaba de que Santiago Krill es una mala copia de Fernández de Ceballos, de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Hablaba de autoridad moral. Yo pregunto, ¿con qué autoridad moral estos panistas, que son los que atraen los reflectores? Hablabas del jefe, del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, que muchas veces activa su virulencia en redes sociales. Santiago Krill, que pidió diálogo con el gobierno. Ricardo Anaya, que se dice perseguido político. Pues estamos a nada que Santiago Krill también pida que le paren a la persecución política en su contra, con esto que das a conocer. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta para estos personajes. Sí, bueno, pues es una coincidencia que está abierta toda esta investigación contra Santiago Krill, contra su hijo y contra Ricardo Anaya por esta relación con estos despachos de abogados y estas empresas factureras que sirven a la delincuencia organizada. Y de repente Santiago Krill, cuando el PAN ha estado en contra, se ha puesto a todo, absolutamente a todo lo que trata de hacer este gobierno. Sobre todo a mí me preocupa de los programas sociales, que es lo más importante. Se han opuesto a todo, y de repente Santiago Krill se para en Palacio Nacional, hace un video con su teléfono celular para decir que está ahí para pedir audiencia con el presidente, y le va a entregar una carta porque quiere el diálogo. De repente, ¿no? Quieren el diálogo y lo han establecido. Obviamente el presidente, con el colmillo político que tiene, por supuesto que lo acepta, porque aquí van a doblar las manos, Vicente. Los panistas van a doblar las manos, y obviamente guiados por este personaje que ahora se está viendo involucrado en una seria y delicada investigación. Yo no digo que sean culpables, porque no puedo decirlo, simplemente estamos dando cuenta de la investigación que hay y que la tienen las autoridades. ¿A dónde tope? No lo sé, porque pues este gobierno le quedan 3 años nada más. Pero bueno, evidentemente es una enorme coincidencia, pero además hay algo más, Vicente. Los políticos son muy dados a declarar cuando son
involucrados en algún asunto o están involucrados en algún acto ilícito, en salir a gritar inmediatamente que son perseguidos políticos. Ahí está el ejemplo de Ricardo Anaya, que todos los días vocifera contra el gobierno actual y se declara perseguido político, cuando es clara su participación en muchos actos, por lo menos inmorales. Pero bueno, entonces, en este caso, por eso es la aclaración, la investigación no era contra los políticos, Vicente, era identificar a las empresas factureras, que había muchísimas, sigue habiendo todavía. Pero bueno, este combate ha permitido precisamente que cierren estas empresas, que se persiga a los responsables y que, si se puede, vayan a prisión, porque son delincuentes. Entonces, aquí hablamos de redes de empresas. Por ejemplo, otro dato que me acuerdo del organigrama que presentamos en Contralínea, hay un abogado que es el representante legal de 66 empresas, todas en el mismo domicilio en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. 66 empresas en el mismo domicilio. Si estos no son factureras, pues no sé qué clase de empresas sean, o las constituyen para andarlas vendiendo, veto a saber. Pero bueno, son evidencias ahí de que están actuando de manera ilícita, Vicente. Miguel, nada más para aclarar, decías que esta investigación no es nueva, que tiene años. Entonces, ¿esta investigación se inició en la Unidad de Inteligencia Financiera cuando Santiago Nieto era titular de la dependencia? La orden fue a varias entidades, Vicente. La orden presidencial fue a Santiago Nieto en la UIF, fue a Raquel Buenrostro en el SAT, fue al general Audomaro en el Centro Nacional de Inteligencia, porque cuando hablas de delincuencia organizada atrás de la creación de empresas fantasmas, de empresas de membrete como estas, estás hablando de que si es delincuencia organizada le corresponde tanto a la Fiscalía General de la República, son asuntos federales, también como a los órganos de inteligencia, como es el Centro Nacional de Inteligencia. Y no dudo que también los órganos de inteligencia de Marina y de la Defensa tengan esta misión de identificar empresas, porque hay otra empresa ahí en el organigrama, si tú lo observas, que por ejemplo tuvo ingresos en un par de años de cerca de 200 millones de pesos, y su gasto fue de solo 2 millones, Vicente. O sea, dices, ¿cómo opera o qué empresa tan exitosa te da esos márgenes tan altísimos de ganancia, ¿no? Entonces, claro, la investigación se hace sobre las empresas desde principios de año, y la orden fue a todos estos órganos gubernamentales. Entonces, ahí, al investigar a estas empresas, se descubre que varias que transferencias de dinero de estas empresas que están identificadas plenamente fueron a parar a los bolsillos de abogados, y en muchos casos era para triangular dinero hacia otras personas que terminaron también en algunos políticos, como lo estamos dando a revelar. Así es, Miguel, antes de que te vayas, quiero decirte que estoy muy emocionado que el periodismo de investigación que ustedes realizan esté también marcando agenda. Vaya reportajes, vaya investigación que están presentando, muchas de estas notas firmadas por Nancy Flores sobre el INE y los gastos superfluos. Entre otras cosas, han publicado que a los consejeros el INE les paga desde seguros hasta su comida y coche con chofer. Se han llevado la mañanera. Me imagino que como director de la revista has de estar muy orgulloso, Miguel. Yo quiero decirte que nosotros en Sin Censura estamos comprometidos con replicar lo que hacen, con decirle a la gente que tienen ya un programa digital, y te lo digo sin falsa... te lo digo sinceramente, y creo que así lo has sentido, que en Sin Censura nuestro compromiso es con la audiencia, y ustedes están haciendo un excelente trabajo. Me imagino que como director de la revista, pues es también emocionante ver cómo Nancy se presenta en Palacio Nacional y ha hecho temblar a más de uno. También seguramente arreciarán los ataques porque la perra anda brava, como digo. Sí, yo estoy muy contento con el equipo de trabajo. Hacen un esfuerzo todos los reporteros de Contralínea, la verdad. Son muy profesionales y ya tenemos
pues 20 años precisamente andar por estas en contralínea. Yo tengo mucho más en el periodismo, ya estoy bastante viejo para esto, pero en contralínea tenemos 20 años y este equipo de reporteros que me han acompañado estos 20 años, pues han estudiado, se han profesionalizado, hacen un trabajo excepcional. Yo estoy muy orgulloso de ellos, de que trabajen en el equipo de Contralínea, y por supuesto pues te agradecemos tus comentarios. Para nosotros es un halago y nos da más fuerzas para continuar nuestro trabajo investigativo. Y sí, efectivamente, esto puede traer siempre, como sabemos y nos ha pasado, consecuencias, Vicente, pero bueno, pues es parte del trabajo. No vamos a dejar de hacer periodismo jamás mientras estemos vivos, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo, sobre todo con una enorme responsabilidad periodística y con un enorme compromiso por la democracia, por la libertad y por la justicia, Vicente. En momentos en que el periodismo mexicano atraviesa una crisis, es importante lo que dices, Miguel, en momentos en que hay, entre comillas, periodistas, comunicadores, personajes que tienen los micrófonos abiertos y las cámaras en espacios de alcance nacional y hasta internacional, no hay otra forma más que apostarle a esto que se hace, ¿no? Con honestidad, con transparencia y por el bien de las audiencias. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que se ha contagiado nuevamente con coronavirus, se confirma aquello que dijo, que son tiempos de canallas, son tiempos de sopilotes, y muchos sopilotes, desafortunadamente, desde estos medios de comunicación, personajes encumbrados, dizque en el periodismo mexicano, pero que le han hecho gran daño al gremio, a la labor, Miguel. Alguien que desea un mal para otra persona es una mala persona, Vicente. Y como decía Kapuscinski, para ser un buen periodista primero tienes que ser una buena persona. Todos esos que salen a vociferar en contra del presidente en este momento, que anuncia que ha sido contagiado por este virus, y se alegran de ello, son malas personas, Vicente, es lo que te puedo decir. Por supuesto que todos los demás mexicanos, que somos la mayoría, deseamos su pronto restablecimiento y sabemos que va a salir adelante. Es un hombre con una fortaleza impresionante, que por lo menos a mí, antes de que empezara su gobierno, pues claro que tenía dudas y yo cuestioné muchas cosas y demás, pero al paso del tiempo me he ido convenciendo de este compromiso que tiene el presidente de la República con la nación, con los mexicanos, con el país. Y esto pues a mí me llena de orgullo tener un presidente de esta naturaleza, Vicente. Miguel, en el canal de YouTube ya están transmitiendo todas las mañanas. En la página de internet, en redes sociales, ahí es donde siguen publicando y en donde espero que las miles de personas que están conectadas en Sin Censura apoyen, porque de eso se trata, de seguir invitando a la gente para que se informe con ustedes, Miguel. Te agradezco mucho, sí, por supuesto, estamos en YouTube, en todas las plataformas, y bueno, vamos a continuar haciendo. Afortunadamente, hoy tenemos una salida de información para muchos, por muchos canales, por muchas vías. Ya no necesitamos de los grandes periódicos, de las grandes televisoras para informar nuestras investigaciones, tenemos cómo hacerlo, y esto pues nos da una enorme ventaja para hacerlo de manera, pues nosotros de todo el equipo. Entonces estamos muy contentos con lo que está ocurriendo, y pues por supuesto seguimos haciendo un trabajo de investigación a todas las esferas gubernamentales, del sector privado, del sector sindical, de la sociedad. Todo aquello que le interese a la gente, nosotros estamos ahí metidos investigando, Vicente. Suscríbanse al canal de Contralínea, y si quieren seguir al maestro Miguel Vadillo, director de la revista, búsquenlo en Twitter en @vadillo_contra. Miguel, muchas gracias por este tiempo que le dedicas a la audiencia de Sin Censura, y estamos al pendiente que este 2022 venga cargado de éxitos profesionales y bendiciones familiares, Miguel. Gracias, Vicente. Salud para todos y también salud para toda la audiencia. Hasta luego. Un abrazo. Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.
En fin, déjenme saludar a dos amigos de este espacio libre como el viento. Saludo a dos muy buenos amigos, a nuestro analista tuitero. Saludo a Tito Zurita Carpio. ¿Cómo estás, Tito? Allá en Tabasco, me imagino. Hasta allá te mando un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buen día, Vicente. Exactamente, desde acá de Tabasco te saludo en este invierno fresquecito que estamos teniendo, que nos va a durar un ratito nada más porque se anuncia que va a haber mucho calor. Lo de siempre en este estado. Desde acá te saludo, Vicente. Sale, pues están candentes las cosas en la política. Me imagino que también eso es filial de Regeneración MX. Allá en Estados Unidos, a Toñito, al queridísimo Toñito, amigo de mi gran amigo Irving Pineda, un abrazo hasta allá en los Estados Unidos, y nada, aquí escuchando las noticias, y en una fría Ciudad de México que dan ganas de estar tomando café todo el tiempo. Así es, oigan, pues anda muy activo, como siempre, pues, pero sobre todo anda muy autocrítico, nótese mi sarcasmo, anda muy proyectado. Claudio X González ha soltado varios tweets que creo que reflejan su verdadero sentir. Retuiteó una cita, una declaración de Ricardo Pascó o Pásfico en un jugador político importante pública. Se me hace que se equivocó. Su odio a López Obrador, Tito. Sí, el motivo de vida de López Obrador. No habla de este junior del papel de baño organizado y relacionarlo con actos del gobierno. O sea, todos los mexicanos inmediatamente nos trasladamos porque, híjole, recuerden que Calderón tenía en el gabinete a gente que está involucrada en el crimen organizado, y no es una acusación de este gobierno, son cosas que se estaban investigando desde hace años y que Estados Unidos al fin lo logró agarrar, ¿no? Genaro García Luna no está en Nueva York precisamente de vacaciones, ¿no? O sea, y ahora Palomino y hay otro por ahí que anda en fuga, pues son de estos personajes que estaban dentro de la estructura. Ahí están las fotos, Calderón los premió, ¿no? Le entrega una medalla a uno de ellos, y de pronto se le olvida eso a Claudio y utiliza esto que quiso usar en la campaña, recuerdan, del año pasado, de que era una narcoelección, pero curiosamente nada más donde ellos perdieron, ¿no? O sea, donde lograron ganar algo, ahí no hubo narcoelección. O sea, es un argumento bastante endeble, que lo siguen machacando, sin además ofrecer prueba alguna. Si su prueba es que Morena... Metió ahí López Obrador por odio, porque hace 4 días también citó a Sergio Negrete, este personaje que también es muy anti-4T, escribiendo: el audaz borracho de vino en pésimo cantinero, y la cruda la pagaremos todos. La pagamos, señores. Mi querido Quique Legorreta. No, y yo le sumo a lo que dice Tito, le pondré aquí, inserta el meme perfecto, que sería el de chicas pesadas de ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? Y parece que Claudio X González está tan obsesionado con Andrés Manuel que de seguro lo sueña y tiene ahí fotografías como pósters en su cuarto, donde su papá lo tiene bien acomodado, y que sin duda pensar y citar este tipo de mensajes, porque no solamente es ese, Vicente, hay varios ahí que Claudio X González postea como citas de varios artículos, de varios notas, y que quiere dar a entender que él piensa igual. Y yo creo que lo que está haciendo Claudio X González es dejar en claro que su necesidad por querer tirar a un gobierno que está legítimamente posicionado por la ciudadanía y que sabe que tiene la confianza de la ciudadanía, pues no les gusta, y no le queda claro que la popularidad y el arrastre que aún sigue teniendo López Obrador, ellos no lo entienden, ¿no? Y este mensaje de que el presidente va a dejar como historia y legado la participación de crimen organizado, pues sí, desafortunadamente se equivocó de personaje, yo creo, este tal Pascoe, porque pues está describiendo a la perfección lo que vivimos durante 6 años del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Es evidente que no aceptan lo que hicieron estos gobiernos neoliberales, y que gracias a ellos estamos viviendo la crisis que estamos viviendo
aún después de ya 10 años de que se van a cumplir de que dejó el gobierno Felipe Calderón, y que en esta década perdida en el tema de seguridad, pues está muy claro que las raíces que cultivaron con esta cultura del narcotráfico durante 6 años, pues siguen permeando y siguen siendo uno de los principales problemas y cáncer que tiene este país, y lo que la seguridad sigue siendo fundamental para combatirla, ¿no? Evidentemente, Calderón y este silencio que hemos venido arrastrando en los últimos días, a partir de este mensaje que le mandara el presidente en la mañanera, pues se resume en la doble moral y en el doble discurso que manejan en la oposición, ¿no? Es evidente que ellos dicen que López Obrador siempre está hablando del pasado y quiere culpar del pasado, al pasado lo que no puede solucionar. Sin embargo, si no entendemos la situación y cómo fue que nos dejaron por mucho tiempo abandonados como sociedad y que solo vieron por los intereses, y no comprender que un líder criminal realmente estuvo al mando de la seguridad del país, como es García Luna, pues evidentemente estos se hacen como el tío Lolo, se hacen los locos y quieren hacernos creer que lo que ellos dicen es lo que realmente es la realidad del país, cosa que no es así, ¿no? Es evidentemente que sí, se tiene una deuda aún por el tema de la seguridad, que el mismo presidente ha dicho en varias ocasiones que hasta que no se logre reducir o por lo menos cambiar la hoja de este libro llamado Seguridad, que es en el país, pues no se va a avanzar en esta transformación. Evidentemente, pues los Claudio X González y todos estos personajillos que andan ahí hablando por hablar del tema de seguridad y comparando a López Obrador como un personaje, un presidente que ha aplaudido el tema del narcotráfico y que los líderes criminales se pasean por donde quieren, pues evidentemente está fuera de la realidad y del contexto, porque eso lo hacía García Luna, y el día de hoy lo tenemos en la cárcel, y hoy tenemos estas órdenes de aprehensión ya dictadas por la Fiscalía para este personaje, para Cárdenas Palomino y el Chapo Guzmán. Entonces, ¿de qué están hablando? Se están haciendo los tontos, se están manejando en un discurso de doble moral y quieren distraer a la ciudadanía y quieren confundirlo. Ese es como la línea que quieren marcar en este año, porque saben que este 2022 va a ser complicado y inicia turbulento para ellos en cuanto al camino para el 24, Vicente. Así es, Tito, Enrique, déjenme plantearles esto que leo en el periódico El Universal. Leo a todos, obviamente, y decía yo, esta columna de Javier Tejado, donde, hazme la buena, mi rey, hazme la buena, papá. Felipe Calderón, el expresidente a juicio, escribe, los dos funcionarios que seguirían en la estrategia trazada por lo de Rápido y Furioso son el entonces Procurador General Eduardo Medina Mora y el expresidente Felipe Calderón. Dice, este fin de semana se anunció que la Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del sexenio de Felipe Calderón que habrían participado en la Operación Rápido y Furioso, operativo encubierto de 2009, liderado por la Agencia de Armas y Fuego y Explosivos de Estados Unidos para traficar más de 2,000 armas de grueso calibre hacia México y ver su flujo entre los grupos criminales en nuestro país. Derivado del operativo se dieron algunos arrestos y homicidios en ambos países atribuidos a esas armas, lo que hizo que el operativo se calificara por el entonces procurador de Estados Unidos, Eric Holder, como errado en su diseño y ejecución. Por este tema, el Congreso de Estados Unidos le pasó la factura a Holder, señalándolo de desacato a tal grado que tuvo que intervenir el entonces presidente Barack Obama para evitar que se entregara información pormenorizada del operativo. En las audiencias en aquel país, la ATF, por sus siglas en inglés, declaró que las autoridades mexicanas sí supieron de antemano del operativo, lo que ratificó el canciller Marcelo Ebrard en mayo de 2020. Ya en el presente, las órdenes de aprehensión giradas apenas la semana pasada involucran a quien era el secretario de Seguridad y al jefe de inteligencia de la extinta Policía Federal, respectivamente Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, en la época del presidente Felipe Calderón. Las otras 5 órdenes giradas son contra exfuncionarios de nivel intermedio de dependencias de seguridad y procuración de justicia también de aquella época. Es evidente que la intención de la Fiscalía General de la República es llevar este, entre comillas, viejo caso a sus últimas consecuencias, y los 2 funcionarios que seguirán en la estrategia trazada son el entonces Procurador General Eduardo Medina Mora y el expresidente Felipe Calderón.
Además de lo que la Fiscalía General de la República tenga en su investigación, no se requiere una bola de cristal para darse cuenta de que se espera que los 7 procesados, 2 de ellos ya detenidos, se conviertan en testigos colaboradores y para lograr un criterio de oportunidad tengan que delatar al exprocurador y al expresidente. Dada la coyuntura de la revocación de mandato en abril de este año y la tentativa de consulta pública para enjuiciar a expresidentes, el inicio de este proceso penal sirve en varios frentes. Desde luego, deben rendir cuentas quienes autorizaron y o hicieron un operativo que causó la pérdida de vidas inocentes, pero habrá que evaluar los grados de conocimiento, involucramiento de cada funcionario. Por eso decía cuando leí más temprano la columna, que además continúa, es más extensa, de Javier Tejada Dondé en el periódico El Universal. Hazme la buena, mi rey. ¿Cómo ves, Tito Zurita Carpio? Ay. ¿Quién iba a decir que el Rápido y Furioso hoy iba a tener al Chaparro bastante nervioso, no? Híjole. Mi duda es, cuando pase esto, ¿vamos a ir primero al Ángel y después a derribar la suavicrema, o primero la suavicrema y luego nos vamos al Ángel? Porque va a ser un pachangón nacional cuando le pongan el diente a estos criminales, porque no es uno, son varios. Estaría muy interesante y estaría muy bien ver si estos que son yo le apostaría, a los que son digamos que de menor responsabilidad en el cargo, de menor responsabilidad, que sean los que más fácilmente rajen contra estos 2 personajes, pero habría que ver, porque falta que acepten ser testigos colaboradores. Ya ves que luego no quieren y se ponen renuentes a estos testigos y hay que estarlos presionando para que suelten la sopa, como Lozoya, ¿no? Bueno, después de que lo agarraron con la sopa, ya no quiso soltar más sopa. Sí, hay que esperar, Vicente, pero sí, la verdad que creo que no nada más tú lo piensas así, sería una fiesta nacional cuando agarran a ese criminal. Mi querido Quique, ojalá por el bien de México, por el bien de la patria, que por lo menos den la cara ante la justicia. Yo no sé si terminen en el bote un Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el expresidente Felipe Calderón, pero de que deben de ser investigados hasta por debajo de las piedras, que deben de presentarse ante la justicia, eso me queda clarísimo. Como dirían las tías, Vicente, Dios te oiga, hijo, Dios te oiga, que así se den estas investigaciones y por lo tanto terminen en aprehensiones, pero pues escuchándote, leyendo el artículo y la columna, hay un cierto tono como de que es que eso ya pasó, eso ya fue, Vicente, eso ya está en el pasado, ya fue, ya no procede. Pareciera que están tratando de medianamente, escondidamente, tratar de limpiarle la cara todavía a Felipe Calderón, y yo sigo poniendo y coincido contigo en que en varias ocasiones lo has dicho. No entiendo qué les dio Calderón, aparte de los millones y contratos y todo lo que monetariamente se tenga que hablar, pero no entiendo qué le ven a Calderón. O sea, entiendo que lo extrañen y que tenía la mano dura, ¿no? Diría por ahí García Luna cuando jugaban gocha ahí en Los Pinos, pero sigo sin entender qué tienen que limpiar o qué le deben a Calderón. O sea, no lo comprendo, ¿no? Son no solamente los medios, sino muchos personajes en la política en México. Pareciera que Calderón fue la panacea en la política del país, y la realidad es otra, ¿no? La realidad, pues es diferente a lo que ellos quieren darnos a entender, y hoy queda en claro que tarde o temprano la ley, el karma o lo que ustedes quieran les va a llegar a los que hicieron mal a este país, y Felipe Calderón es uno de ellos. Gracias a él, como lo decíamos en la mención anterior, gracias a él tenemos una década perdida en cuanto a temas de estructura social y de seguridad que lo que corresponde en este país, ¿no? Evidentemente tenemos que acabar con eso. Pues sí, es un trabajo en equipo, si lo quieren ver de cierta forma, entre la ciudadanía y la actual administración o el gobierno que está haciendo o queriendo hacer las cosas diferentes. Sin embargo, pues las raíces siguen echando y siguen echando y siguen echando, y por más que se quiera atacar de tajo, pues sigue siendo complicado y difícil. Hoy tenemos esta oportunidad de que se haga justicia, de que se investiguen estos personajes que híjole, mano, ojalá
con estas órdenes de aprehensión y estas nuevas supuestas investigaciones terminen aprendiendo a los que tengan que aprender y que se dé paso a la justicia, porque los mexicanos en general, si tú les preguntas qué es lo que quieren, no es una venganza, es justicia por todo lo que hicieron durante mucho tiempo y que por muchas décadas va a seguir permeando. Desafortunadamente así son las cosas y hoy que tenemos la oportunidad de demostrar que las cosas sí están cambiando y que nosotros como sociedad estamos exigiendo ese cambio, pues esperemos que las autoridades o las instituciones a cargo estén a la altura del movimiento que estamos viviendo como sociedad y que den esa luz en el camino a la justicia que tanto tiempo familias, mexicanos afectados o llamados objetivos colaterales, pues sufrieron con el gobierno de Calderón. Ojalá, como dije al principio, Dios te oiga, hijito, porque ya es necesario esta luz en el camino que se llama justicia. Así es, mi querido Quique, mi querido Tito, ustedes que son muy asiduos usuarios de redes sociales, me imagino que andan asqueados, igual que su servidor, desde anoche que el presidente Andrés Manuel López Obrador subió ese tuit confirmando su segundo contagio, pero casi me vomito cuando Toño me comparte este audio de Joaquín López Dóriga, el gran periodista de México, Joaquín López Dóriga, refiriéndose al contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta manera. Solo audio por cuestiones de derechos, y escuchamos al disque teacher, no sé, al teacher de los opilotes, al teacher de los canallas, expresarse así. El positivo de López Obrador. Esto es lo que escribí para este martes 11 de enero. Primer acto, el viernes el presidente López Obrador dijo, la verdad, así dijo, la verdad, es que estoy muy bien, no tengo síntomas de COVID. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba. Yo no me la voy a hacer porque no tengo síntomas. Segundo acto, ayer lunes por la mañana. Sí, amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripa. Se volvió a autodiagnosticar. Tercer acto, ayer mismo pero por la tarde, el presidente dio a conocer el positivo de su prueba. Dijo, informo a ustedes que estoy contagiado de COVID, por segunda vez hay que apuntar. Permanecerá en aislamiento y solo realizaré actos de oficina y me comunicaré con ustedes de manera virtual hasta salir adelante. Se acabaron pues todos los cuentos sobre la inmunidad al contagio de los seres superiores por su fuerza moral que le diagnosticó vilmente Hugo López-Gatell. También se acabó aquello de que no mentir y no robar era la mejor vacuna contra el COVID. Se acabaron también la utilidad sanitaria de sus detentes y todas las ocurrencias para minimizar en el discurso oficial la gravedad de esta pandemia. Y también se acabaron los irresponsables elogios del secretario de Salud, Jorge Alcocer, al Vaporub y al té para combatir el COVID de los niños, entre otras cosas. Solo dislates, uno tras otro, para ocultar la gravedad de la pandemia que ha dejado, según datos actualizados por Salud al mes de noviembre, 620,000 muertes, los contagios que se han disparado y la escasez de las pruebas. México es uno de los países que menos las aplica, por lo que arroja, por tanto, el más alto índice de letalidad, que es la relación muertes-casos, de 7.5%. Es decir, hay 7.5% muertes por casos. Ay, Dios. A ver, mi querido Tito Zurita Carpio, mi querido Quique Legorreta, yo sé que no pueden ver a López Obrador, pero no pueden vivir sin él. Yo sé que odian a López Obrador, pero por tantita decencia no pudieron esperarse a que se mejorara el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de escupir tanto veneno. Les cuesta tanto decir, ojalá que se recupere pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador para seguirle chingando todos los días con nuestras cantaletas. Yo, la verdad, no, a veces se me acaban los adjetivos, pero yo no sé cómo haya gente tan despistada que siga creyendo y que siga sintonizando a estos personajes. Yo los pongo aquí porque me siento en la necesidad de decir que hay estos
estas voces que siguen trabajando, que siguen recibiendo espacios en medios de comunicación masiva, mi querido Tito? Mira, Vicente, la verdad que sí me siento muy enojado, pero con ustedes. O sea, yo que no escucho a Kenia López Ramadán, vengo acá sin censura y la escucho tras el escenario. Yo que no escucho a López Dóriga, me lo pones aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué te hice, Vicente? O sea, no puede ser. Tenemos una bonita amistad. ¿Qué te puedo decir de gente como esta? Para empezar, a mí me sorprende. Yo pensaba que López Dóriga fingía la voz, pero no, sí habla así de raro. Bueno, y sus razonamientos pues también lo son. Me llama la atención una cosa que tienen en común estos dos personajes, el que te cité antes y este otro. La parte esta del Big Vaporub que mencionó el secretario de Salud, yo no sé qué escuchan cuando están ante los mensajes que se emiten en la mañanera. El mensaje fue que para las molestias respiratorias, es decir, estos paliativos que te dan en cualquier casa desde hace muchos años, enumeró varios, entre ellos este ungüento. Bueno, yo no sé de dónde sacan que recetaron el ungüento para curar el COVID. Es decir, lo que hacen ellos es sacar la información de contexto para manipular un discurso y seguirle metiendo odio y miedo a las personas. Lo que hace López Dóriga es precisamente eso. Él quería que López Obrador, desde el primer momento que tuvo picazón en la nariz, dijera que tenía COVID. No lo podía decir porque no tenía ninguna prueba. O sea, como todos nosotros, cuando empezamos a sentirnos un poco mal, pues lo primero dice, bueno, pues voy a ver qué es lo que tengo. Yo no quiero que sea COVID, ¿no? O sea, no puedes decirlo. Claro, hay gente que es hipocondríaca y a la primera se tira al piso. Quizá ellos lo sean así. Quizá López Dóriga, cuando le sale una roncha, va al Instituto de Cancerología. Quiero pensarlo de esa manera, porque es la única que puede justificar un razonamiento tan pequeño y tan corto como el que emite en su programa, que desgraciadamente me hiciste escuchar, Vicente. Pues es que si no los exhibimos nosotros, ¿quién, mi querido Tito? Entiendo, te ofrezco una disculpa. Nótese mi sarcasmo. Vamos a respetarnos, sí, es tan amable. Mi querido Quique Legorreta, ¿cómo ves a tu maestro? ¿Qué pasó, Vicente? A ver, vamos a dejar las cosas en claro. El teacher es el tuyo. Yo le aprendí a Ciro Gómez Leiva, el periodista de México. Ese es tu primo y mi profesor también de escuela. No, no es cierto. Híjole, es que ya no. Se creyó ese rumor de que iba a regresar como estrella a Televisa y anda insoportable López Dóriga, pero al final del día, como bien dice Tito, solo demuestran su calaña estos personajes que creen que aún tienen esa autoridad popular que les dejaron los medios corporativos durante mucho tiempo, y López Dóriga es el ejemplo claro de que no entiende que las cosas ya no son como ellos lo querían manejar por mucho tiempo, ¿no? Ellos se creían los poseedores de la verdad absoluta, y cuando pasan este tipo de cosas, pues no malas, pero más bien que no son pues favorecidas para el presidente López Obrador, ahí se atascan como puercos, diría el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque se preparan para hacer este tipo de comentarios, lanzar críticas ya directas a denostar la situación. Tenemos ejemplos, claro, no solamente de López Dóriga, ¿no? También de otros comunicadores que se dicen ellos expertos o se dicen ellos con mayor autoridad moral que el presidente para juzgar lo que hace o no o deja de hacer, y me parece que ahí es donde ellos caen en su doble discurso, porque por un lado critican que López Obrador esto, que López Obrador lo otro, y terminan haciendo lo que ellos terminan por criticar. O sea, ese es el punto que la gente debe de entender cuando hablamos mucho de que los medios caen en esa doble moral o en ese doble discurso de decir las cosas, es porque hacen lo que ellos dicen que están haciendo los demás. Entonces es evidente que ejemplos van a sobrar mucho, y lo que vivimos ayer y lo que seguimos viviendo al día de hoy, porque no solamente es el tema de lo que dijo ayer el presidente de que tenía COVID, sino que hoy, con el mensaje que dio, ya te imaginarás cómo está inundado
de burlas, de memes, que el tema de que el presidente se toma la temperatura y se toma la presión y la oxigenización y toda esta parte de lo que hizo en este video para demostrar a la gente que está bien y que no tiene nada grave, porque también ahí se les cae el discurso, ¿no? O sea, se les cae también el discurso cuando el presidente demuestra con hechos en la mañanera, porque también fue en la mañanera, que lo que están diciendo están equivocados, ¿no? Todo el mundo decía que sí, el COVID con la variante Omicron es de tomar nuestras defensas, nuestros resguardos. Sin embargo, el presidente pues está diciendo, pues sí, pero también hay que echarle para adelante y atender las indicaciones de salud. Entonces, López Dóriga, todos estos personajes que pues ya más quemados no pueden estar, lo hablábamos la semana pasada. Dóriga quedó como el más exhibido durante el 2021 de decir mentiras e información falsa, datos erróneos, y aún así quiere seguir manteniendo el trono ahora del señor rating, pero de las noticias falsas. Entonces, pues sus comentarios y sus mensajes hacia la sociedad pues dejan en claro que no comprenden y no quieren entender que las cosas ya cambiaron y no quieren ser parte de este cambio. Entonces, allá ellos que se coman su basura, se coman su negatividad, y nosotros seguir exhibiéndolos, porque si nosotros no somos, como bien lo dices, pues ¿quién más? Así es, mi querido Tito, mi querido Quique, para cerrar, tengo un amigo español que cuando algo lo encabrona, dice, me cago en la leche. Y la verdad fue la única expresión que se me vino a la mente cuando vi cómo Latinus estaba promocionando esta entrevista con Sergio Aguayo, el gran académico Sergio Aguayo, que va en picada y le está hasta haciendo competencia a Denise Dresser, quién llega primero al basurero de la historia. Andrés Manuel López Obrador no puede contra los intelectuales. Le ganamos en aprobación social. Chínguense esa soberbia, y por eso estamos como estamos. Por eso tenemos a estos personajes diciendo pura pendejada en mesas de análisis como las de Carmen Aristegui o en sus columnas del periódico Reforma. AMLO no puede contra los intelectuales, le ganamos en aprobación social, dice el académico y analista político Sergio Aguayo en este segmento conocido como Tragaluz de Latinus, de Loret de Mola y Broso. Tito, te escucho con tu opinión. Les dejo este recuerdo de Sergio Aguayo. Cuando estábamos empezando la pandemia en nuestro país, que veníamos de leer cosas como en Italia o en España, que habían encontrado ancianos abandonados en casas, o que se daba, además que lo manejaban los medios, la verdad no supe en realidad si fue cierto o cuántas veces pasó, que tenían que decidir a quién le daban el respirador, si a un joven o a un anciano. Sergio Aguayo se aventó la puntada de decir que tenía miedo porque sabía que el gobierno de López Obrador iba a decidir por un joven y no por él. Esto nunca pasó, por supuesto. Afortunadamente el señor sí se enfermó y nos enteramos. Y nunca México tuvo un colapso de servicios médicos como sí lo tuvieron en países europeos. Afortunadamente se logró saltar esta parte de la crisis que sí estuvo muy pesada, pero eso es lo que retrata precisamente este hombre, es alguien que en este momento ya no tiene un razonamiento lúcido, que se tira al piso a la primera, porque por ahí también cuando lo fueron a vacunar estaba haciendo un escándalo, un drama, porque tuvo que esperar algo de lo que vive día a día la gente, esperar para ir al trabajo, para subir en el metro, para subir al microbús, para esperar a algún servicio. Y esa es la parte donde él la vamos a atar con ese tuit de Latinus, que dice que la gente lo respeta. La gente no los conoce. Los intelectuales mexicanos escriben para sí mismos y solamente entre ellos se leen y por supuesto entre ellos se dan palmadas en la espalda. Dicho de otra manera, son puercos que están revolcándose entre ellos mismos en su lodo, porque abajo, en la calle, absolutamente nadie sabe quién es ese señor. Y a las pruebas me remito, vayan ustedes y pregunten.
pregúntenle a cualquier persona normal si ha leído los artículos de Sergio Aguayo o si lo ve en Canal 11, donde sigue cobrando, por cierto. Digo, muy indignado no estaba con la 4T, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que no, en realidad no. Los que los veíamos, yo lo veía hace algunos años, vimos esa decadencia que gradualmente llegó a esto que les acabo de contar de estos mensajes irracionales que ahora exhibe. Y lo de Latinos, pues no es más que un razonamiento irracional, perdón, otro razonamiento sin razón de este señor, ¿no? Así es. Mi querido Quique Legorreta, cerramos con tu opinión. Yo quisiera, pues, con este ejemplo que pones de Latinos y Sergio Aguayo, dejar en claro que lo que decíamos y lo que venimos diciendo desde hace 3 años, viven en un mundo tan cerrado y tan marcado en esta idea de que ellos siempre han tenido la verdad absoluta, que siguen creyendo que tienen la verdad absoluta, ¿no? Y esta idea de Sergio Aguayo de que los intelectuales le ganan en popularidad a Andrés Manuel López Obrador, ya basta, diría ahí un amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque es ejemplo claro de su egocentrismo, de su falta de crítica, de autocrítica, y su falta de que viven en un mundo que no conoce a la gente de a pie. O sea, esto es evidentemente un ejemplo claro de que lo que dice todos los días el presidente es real, y cada vez lo comprueban ellos mismos. O sea, se quejan de que los critican en las mañaneras y terminan dando este tipo de mensajes. ¿En qué mundo viven? No entienden que ellos ya no controlan esa narrativa de la historia y de que sus opiniones ya no son las grandes opiniones de los medios de comunicación, porque ya no es así. Hoy las cosas son diferentes, tenemos una variedad de personajes a quien podemos aprenderles y entenderles, y Sergio Aguayo se sube a esta lista de personajes que, pues, de una forma u otra quieren vivir todavía de sus pues privilegios, porque al final del día es eso, son privilegios que han tenido por mucho tiempo, que por muchos gobiernos les permitieron decir y hacer lo que quisieran, y hoy que les dicen ya basta, pues no entienden, y dan estos mensajes que para mí son ridículos, porque al final del día exhiben su necesidad de atención, su necesidad de protagonismo y su falta de crítica. Tristísimo, pero pues esto nos da pie a entender que estos personajes no van a cambiar, y también se quitan las máscaras para saber de dónde están queriendo golpetear y de dónde va su discurso, doble discurso que siempre han manejado, y que pues también nos dejan en claro que ellos pues son el enemigo a vencer. Y no me estoy hablando del gobierno, estoy hablando de los medios independientes y alternativos, que tenemos que hacerles frente a este tipo de personajes, porque a pesar de todo siguen teniendo los medios corporativos a sus pies y siguen teniendo estos espacios que les permiten decir esta clase de sandeces, Vicente. Así es. Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y te apoye en tus trincheras? Muchas gracias, Vicente, Tito, a ti, a todo el auditorio de Sin Censura. Recuerden seguirnos en Regeneración MX, @Regeneración MX en Twitter, en Instagram y Telegram, y Regeneración MEX en Facebook. Ahí denle like a nuestra página y compartan la información que estamos llevando a ustedes todos los días. Y también les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube en Regeneración MX, también para seguir creciendo estas grandes espacios que tenemos para todos ustedes, alternativos y diferentes, para seguir combatiendo, como decimos, a los medios corporativos. Y las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí también síganme y estamos comentando la noticia, mi estimado Vicente. Muchas gracias. Gracias, querido Quique. Tito Zurita Carpio, ¿en dónde te buscan a ti? Bueno, antes que nada, Quique, Vicente, un placer saludarlos hoy. La verdad es que estas charlas son bien divertidas, y a la producción también, a toda la audiencia. Y pues me pueden seguir allá en @Zurita Carpio, donde pueden verme molestar a la derecha a puro tuitazo. Un gusto saludarlos este día. Hasta luego. Muy bien. A ver, vamos, gracias, compañeros. Vamos a ver y amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
sin censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.